Muy buenos días. Muchas gracias por su presencia. Señores presidentes González y Zapatero, señora presidenta del Partido Socialista, autoridades, embajadores, embajadoras. No veo más que amigos y amigas. No sé si tengo una cierta tendencia a identificarlos. Me siento realmente en casa. Veo ministros, ministras, diputados, diputadas, senadoras, senadores, ciudadanos, todos lo somos. Y le veo a Cristina. Le veo a Cristina Iglesias y yo siempre he creído que el reconocimiento internacional que tiene como artista pues es muy importante, pero lo que significa para las culturas y las artes y su amabilidad y su compromiso, pues es difícil no sentirlo como una emoción y una llamada de todos nosotros a seguir el camino que ella nos ha indicado. Así que yo voy a resumir lo que ella ha dicho, pero voy a tardar más tiempo que el que ha tardado ella en decirlo. No sabré decirlo así, pero lo que les quería decir era eso que ha dicho ella, salvo las partes que se refieren a mí. El sábado 21 de febrero, a las 12 del mediodía, yo dije sí. Fue hace 2 meses y fue con toda la convicción y con toda la libertad. Dije sí, consciente de que no era una tarea ni fácil ni siquiera posible, sobre todo si yo pretendía hacerla en solitario. Gracias a Nueva Economía Forum, que me permite decirlo ante semejante público. Muchísimas gracias. Tengo que empezar por agradecer lo que tanto he constatado, que es hasta qué punto se trata de un desafío colectivo. Y en este momento diré, no solo es un desafío colectivo, es que es un desafío necesario. Sigo considerando con determinación que el fundamento de cualquier proyecto político es la pasión y el compromiso por la justicia y por la libertad. Sin esa acción propositiva no es posible modificar el actual estado de cosas y es inviable hacer que algo llegue a pasar. Por eso dije sí y miren, han pasado 2 meses y digo sí. Y hoy estoy más convencido y más implicado, si cabe, en esa tarea. Ese sí tiene implícito ciertas tomas de distancia. Mi querido profesor y amigo Emilio Lledó dice que siempre que se dice sí, si uno se fija, dentro hay algunos noes. Así que cuando digo sí, también estoy tomando distancia sobre lo que no ha de hacerse. Pero ya les digo que mi pensamiento es un pensamiento afirmativo y, por tanto, tiene claro cuáles son los límites de ese decir sí. Sé que comparto con multitud de personas la idea de que no solo hay que estar convencido de lo que uno piensa, ni siquiera es suficiente con verbalizarlo. Lo que realmente es necesario es hacer que llegue a suceder. Y para ello es indispensable ofrecer propuestas que respondan a los problemas de la ciudadanía. Esta es nuestra obligación. Y he encontrado aún más fuerzas y razones en sus demandas y necesidades. Estas semanas en las que he tenido ocasión de hacer un acercamiento mayor, si cabe, más pormenorizado a la situación de diversos colectivos de la Comunidad de Madrid en la que resido hace 40 años, que es el lugar donde han nacido mis hijos, en el que he ejercido mi labor profesional, en el que he ido y venido como tantos y tantas, de aquí para allá, buscando también las formas de vivir y de comportarme como un ciudadano. He constatado una vez más hasta qué punto se ha visto afectado el estado del bienestar. Y necesitamos empezar por reactivar económicamente la comunidad, con un horizonte y perspectivas sostenibles. Sostenibles social, económica, políticamente y ambientalmente. Madrid no se reduce a la visión parcial que, aún a pesar de la mejor de las buenas voluntades, cada uno tenemos. No solo es el que vemos, ni solo es el que vivimos, ni se reduce al que alcanzamos en las acciones de nuestras agendas. Algunos se creen que el mundo se deja reducir en su propia agenda, pero hay multitud de problemas que tenemos obligación de afrontar, muy especialmente que atender a los colectivos más vulnerables y necesitados.
y la mayoría de los ciudadanos tienen sensibilidad social y pública, y yo me siento vinculado a esa mayoría. Aquella que honesta y diariamente trabaja por lograr las mejores condiciones para sí mismo y para los demás, aunque ellos mismos no estén explícitamente en situaciones de penuria o de indefensión. Hay muchos ciudadanos a los que se les ve razonablemente bien, pero tienen una incomodidad también de conciencia, la conciencia de que otros no lo están. Y se encuentran dispuestos a luchar para lograr mejores condiciones de vida para todos. Necesitamos proyectos, estrategias y personas para cambiar la situación. Desde luego, en Madrid no faltan ni proyectos, ni estrategias, ni personas, pero es preciso que creamos en ellos e impulsemos con determinación y voluntad política esta tarea. Y hemos de dejar de lado tantos estereotipos y tantos tópicos. Si lo hacemos, empezaremos por sentirnos más libres. La mayoría de quienes son emprendedores trabajan con dedicación y honradez y están dispuestos en las pymes, en su actividad como autónomos, en sus empresas, en sus oficios, en sus ocupaciones, a cumplir con su deber cívico. Y a su vez en la función pública, como servidores públicos y en la administración hay quienes desarrollan con honestidad su tarea y tantos trabajadores que permanentemente luchan por salir adelante y mejorar la situación colectiva. Es muy importante para afrontar este desafío que no pensemos que los únicos excelentes de Madrid somos nosotros. No digamos ya, por resumir, que alguien piense que es uno mismo. Así que con ellos, con todos ellos, con la mayoría, queremos cambiar Madrid. Y lo decimos explícitamente. Queremos cambiar de gobierno, queremos cambiar de políticas y queremos cambiar la forma de gobernar. Sé que compartimos convicciones y valores, incluso no solo valores, porque valores, todos tenemos nuestros valores, sino que compartimos una escala de valores. Y para ello es indispensable una dignificación de la política y de las instituciones y que cada quien cumplamos con nuestro deber cívico. No habrá un cambio profundo en Madrid si cada quien no asumimos nuestra responsabilidad para lograrlos. Desde un lugar muy sencillo, desde el lugar que tantas veces hemos aprendido en nuestras casas. Hacerlo desde la honradez y el trabajo bien hecho. Y hacerlo, además, con una voluntad de inclusión, con una voluntad de asumir la diversidad, de amar una comunidad culta, plural, multicultural, abierta a la diversidad de modos de pensar, de creer y de vivir, donde nadie nunca jamás, por estas razones, sea excluido. Yo creo en un Madrid culto y diverso. Y a pesar de los resultados que, sin duda, tan excelentes, ¿no?, yo no lo niego, o de la situación general económica de Madrid, a pesar de esto, como creo en una recuperación justa, la crisis ha puesto de manifiesto las debilidades del modelo económico y productivo de la comunidad, donde el sector de la construcción ha sido el principal motor de la economía madrileña hasta el estallido de la burbuja inmobiliaria. El sector llegó a aportar el 10,5% de la producción total en 2008 y hoy representa el 6,8% del PIB de la región. En términos de empleo, hoy el sector de la construcción ocupa a 135.000 personas, el 5% del total de los ocupados, lo que supone que 5 de cada 10 empleos perdidos ha tenido lugar en este sector. El segundo eje del desarrollo económico de la región ha sido el sector servicios, cuyo peso en la economía madrileña no ha dejado de crecer. Hoy aporta el 84% del PIB regional. Las ramas de actividad que más aportan a la economía madrileña son los servicios a empresas y financieros, que generan más de 73.000 millones de euros en 2014, el 41,3% del Producto Interior Bruto, y los servicios de distribución y hostelería, que aportan un 22,7% del PIB en 2014.
Sé que esto no es especialmente interesante ni novedoso, pero es especialmente significativo, porque sectores estratégicos para el desarrollo de la Comunidad de Madrid, como el turismo, aún no han logrado recuperarse del impacto de la crisis. Teniendo infraestructuras como tenemos de primer nivel, no estamos logrando captar y canalizar todos los potenciales para que la Comunidad de Madrid pueda estar a la altura de dichas infraestructuras. La comunidad tiene además un patrimonio cultural extraordinario y un abundante patrimonio natural, el natural de esta biodiversidad que está infrautilizado y cuyo aprovechamiento permitiría generar empleos para esta comunidad, puestos de trabajo necesarios para generalizar las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética. Cuando hablamos de limpieza en tantos sentidos, también hablamos de limpieza de planteamientos y de procedimientos. La limpieza también alcanza a la salud pública, a la salud social. Y también en esto es preciso lograr equilibrios territoriales, tanto para quienes viven en áreas urbanas como en rurales. En Madrid hay también desequilibrios territoriales y no podemos ver con naturalidad que según en qué lugar se encuentre uno, pues puede tener más o menos servicios o derechos. Tenemos que generar estímulos en estos sectores. Solo un dato. El sector industrial apenas aporta un 9% del Producto Interior Bruto a la comunidad, cuando los estándares europeos establecen para regiones como Madrid un objetivo industrial del 20% del Producto Interior Bruto en 2020. Miren que estamos comparándonos con lo que en Madrid merece compararse, que es exactamente con estándares europeos. Y a esto hay que añadir que en los últimos 10 años ha desaparecido el 40% del suelo industrial a favor de la actividad residencial. Pero un eficaz desarrollo económico de Madrid precisa articular un sistema de ciencia y tecnología de la comunidad. Y podemos hacerlo, porque disponemos de excelentes universidades y centros de investigación de la región. El 20% de los estudiantes que hay en toda España están en la Comunidad de Madrid. El 25,8%, algunos dicen más, pero no entraremos en un concurso de acertijos, de la investigación, de la producción científica que se hace en España, se hace en Madrid. Si somos conscientes de lo que esto significa, con estas excelentes universidades y centros de investigación, hay que hacer un programa urgente de promoción y protección de los recursos de ciencia y tecnología y lograr un entorno de financiación que incentive y facilite las actividades innovadoras del sector público, pero con la implicación directa y sustancial del sector privado. Y para quienes creemos en la cultura y en el patrimonio cultural, para quienes hemos tenido el lujo ya para siempre en nuestra vida de ser presentados por Cristina Iglesias, por ejemplo, son determinantes la cultura y el patrimonio cultural para las condiciones de vida y la creación de posibilidades de existencia, para nuestra formación como ciudadanos activos y libres. Pero quienes creemos en que la cultura es una verdadera industria y además creemos que es una identidad de Madrid, una identidad y un factor determinante de lo que es Madrid, y quienes sabemos lo que esto significa, tenemos que hacer una absoluta prioridad de nuestras políticas para que la cultura sea una vértebra social y económicamente determinante en Madrid. Madrid representa la primera industria cultural de España, un sector que da trabajo a 127.000 personas en la región, que suponen 4% del Producto Interior Bruto. Madrid es el principal foco de expansión cultural de España, con 24.628 empresas culturales, y tiene la mayor presencia de creadores del país y los principales museos y profesionales de la creación artística. Y considero que es importante identificar y potenciar esta dimensión con la creación de una Consejería de Cultura, sin más, de cultura. Pero conforme avanzo en la descripción de las tareas y me oigo, no dejo de sentir una pregunta
desde el principio. Y la pregunta me la hago permanentemente. ¿Qué te ha traído aquí? ¿Qué te ha traído a estar hablando con estos señores y señoras de que si la actividad cultural, de que si la industria de Madrid? Y de nuevo lo reitero, quiero decir, me lo reitero. Lo que me ha traído aquí, lo que nos ha traído aquí, es proponer medidas concretas y eficientes para abordar los problemas de los ciudadanos y, en primer lugar, los problemas del empleo y el subempleo, las condiciones de empleo de mala calidad y sin derechos. Quienes han perdido su trabajo o su casa, quienes han visto reducidos sustancialmente sus recursos, quienes no encuentran horizonte o perspectivas, quienes han tenido que abandonar nuestra comunidad, nuestro país, ellos tienen que estar presentes en nuestras propuestas. Y para ello es imprescindible, contra los desahucios, activar un servicio madrileño de información y mediación hipotecaria. Es preciso potenciar los servicios sociales, que si alguien abandona su casa, encuentre también un soporte político y social para afrontar esa situación. No digamos si encima hay viviendas públicas vacías, mientras hay personas a la intemperie. Y, desde luego, no es presentable la venta de vivienda pública a fondos de inversión. No es presentable. Y, por otro lado, además, proponemos un plan de 400 millones para captar y recuperar talento. Perdonen que cite la Constitución. Lo haré solo un par de veces. Y, desde luego, lo hago desde la admiración a quienes propiciaron que fuera posible, a ese momento histórico, a veces hoy cuestionado, que me parece que es lo mejor que hemos sido capaces de hacer, acompañado de una transición, sin duda, siempre mejorable, de la que me siento verdaderamente orgulloso, no precisamente por mi acción, sino por la acción de tantos y tantas que nos han traído hasta aquí. Vamos con la Constitución. ¿Saben lo que dice? Que hay que remover los obstáculos que impidan la plenitud del individuo. Parecería una frase de un señor de metafísica, pero es de la Constitución. Y lo que esto significa es que ningún niño, ninguna niña tiene que ver su futuro marcado por la situación económica de su familia como irreversible. Ningún talento, ningún esfuerzo se tiene que malograr por falta de recursos. Ningún joven tiene que prolongar su dependencia familiar o tiene que hacerlo porque tiene que posponer a la fuerza su entrada en la edad adulta por no tener expectativas para constituir su propio proyecto de vida. O ninguna persona tiene que ser excluida de los beneficios del progreso. Que nadie sufra la condición de daño colateral inevitable, por lo visto, de los vaivenes de la economía. Que quienes lo han dado todo por este país, puedan vivir con plenitud la etapa final de sus vidas, libres del miedo al abandono y al desamparo. Y si nosotros nos presentamos ahora con propuestas en el espacio público, es para tener capacidad de encontrar soluciones, para que seamos eficientes, pero no de cualquier manera ni a cualquier precio, para que nadie nunca jamás se vea postergado. Por eso insistimos en la necesidad de ofrecer soluciones justas. Por eso creemos en el Estado social y democrático y de derecho. Perdonen que les cuente estas cosas tan sabidas, pero es que es el momento de reafirmar algunas convicciones y que hoy también podemos considerar como el estado del bienestar. En unas elecciones autonómicas y desde un gobierno regional se puede y se deben garantizar los servicios públicos de calidad para todos como condiciones verdaderamente inseparables. Yo no me presento para ser el empresario de los empleados públicos madrileños. Yo voy a buscar merecer la confianza para gestionar los servicios públicos. Pero yo nunca he creído que un gobierno es una gestoría. Nunca. Además, yo no busco ser, como digo, no solo el empresario de los servidores públicos, sino lo que quiero es considerar como una prioridad el bienestar de las personas y trabajar en su administración. Y no
hacerlo supondría abandonarlas a su suerte. Desde el punto de vista ético lo digo, no es nuestra opción, pero también lo digo, no es nuestra opción desde el punto de vista pragmático, porque los costes para la convivencia y para la paz social de semejante actitud son enormes. No es moralmente aceptable ni socialmente sensato privar a nadie del acceso a la educación ni a la sanidad. Ni es humano ni es inteligente. Por eso trabajaré para garantizar la transparencia del sector público y la transparencia de los servicios públicos y de los contratos de los hospitales, porque estamos radicalmente en contra de las fórmulas de privatización. Eso exige el cumplimiento estricto de los contratos actualmente existentes y la total transparencia en su control público y en su seguimiento. Así, me parece que es necesario realizar una auditoría en los primeros 4 meses de gobierno de todos los contratos, de todas las privatizaciones actualmente existentes, para garantizar el derecho de los pacientes y el interés del servicio público, buscando fórmulas, si es preciso, para renegociar aquellos aspectos que sean lesivos para el interés general. Ya ven que es una intervención cuidadosa y respetuosa, pero firme. Por supuesto, no me opongo, no nos oponemos, solo faltaba a que existan empresas en el sector de la salud. Nada contra las empresas que quieren buscar el bienestar y la riqueza. Nada de discursos simplemente ideológicos, nada de eso. Yo más bien me refiero a discursos vinculados al bienestar y a las condiciones de vida de los ciudadanos. Lo planteamos desde el punto de vista de los derechos, como el de la dignidad de las personas, de la universalidad de nuestra sanidad. No es cuestión de desgranar, tampoco he venido esta mañana a hacerlo aquí, todo el programa, pero el programa que me llevaría a decir lo importante que es la atención primaria, que es casi el eje vertebral de todo el sistema sanitario, o que hay que procurar los medios que ustedes encontrarán razonable para que cada paciente disponga de un tiempo real necesario en la consulta para que sea atendido. Pero quiero decirles que nosotros nos hemos fijado en ese tipo de cosas. Para la propia supervivencia del sistema es fundamental que mantengamos la exigencia de calidad y no podemos permitir que la red asistencial pública se deteriore, porque podríamos perder algo más preciado, que es también la estima de tantos y de tantas, la estima incluso de las clases medias, que son el sustento de la red pública. La calidad no puede depender de las condiciones económicas y sociales de cada uno. Miren, si me preguntaran, pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que soporta el discurso? Pues mire, una convicción que compartimos, una convicción fundamental, que es que ningún ser humano es superior a otro. Ninguno. Ninguno. Esta es la seña de identidad de un proyecto de progreso. La igualdad es su premisa. Y además no solo la igualdad es su premisa, sino que la igualdad es una conquista. Y tenemos que seguir en ese camino. Mismos derechos y mismas posibilidades. No hemos de hablar, por ejemplo, en vez de las mujeres. Tenemos mucha tendencia a hablar de las mujeres, en su lugar, a tomar nuestra palabra por ellas. No, si se trata de crear condiciones de posibilidad para que cada quien diga su propia palabra, si no necesitamos que hablemos en su lugar. Tenemos que hacerlo desde la voluntad de justicia y de libertad para lograr la igualdad del hombre y de la mujer, que esto se hace, ¿saben cómo también? Defendiendo los servicios públicos. Porque las políticas sociales, las políticas públicas, defender eso es defender a las mujeres, no paternalistamente, sino con ellas. Y por eso las primeras víctimas cuando se resienten los servicios públicos siempre son las mujeres, siempre. Han de cuidar lo mismo, cobrar lo mismo, tener idéntico derecho, pero esto no es ningún regalo de los hombres. Y permítanme que exprese lo que siento como una vértebra de la calidad de vida y la dignidad de los ciudadanos para la igualdad de oportunidades. Tenemos que impedir que quien carezca de recursos no pueda recibir una educación adecuada que le permita desenvolverse en la vida y en el espacio laboral.
Tenemos que trabajar para que la situación económica o social no sea un obstáculo que impida la formación de nadie. Mi voluntad de gobierno es eliminar las tasas de formación profesional y gradualmente bajar las tasas universitarias hasta un nivel que tenía en 2010. Y además, como creemos en la educación infantil y no nos gustan esas palabras que hablan más bien de guarderías, que parecen aparcar niños en nada más nacer, como creemos en la educación infantil como vital para detectar necesidades específicas y para garantizar la equidad, nos comprometemos a crear 25.000 plazas de educación infantil. Hay otros detalles que pueden parecer menores, no a nosotros, como el de establecer para el final de la legislatura la gratuidad de los libros de texto y un amplio sistema de becas, también de comedor, o crear un sistema de investigación que establezca, dando estabilidad a los investigadores y fomente su conexión con el sistema productivo. Se han perdido en Madrid 7.000 puestos de profesores en estos últimos años. Nosotros creemos que hacen falta 8.000 y además creemos que se pueden hacer, porque 5.000 profesores se van a jubilar en los próximos 4 años. Y nosotros pensamos que la reposición no debe ser del 10%, ni siquiera del 50%, sino totalmente, que se puede y se debe hacer. Y desde luego incorporar además otros 3.000 profesores, 1.000 en formación profesional, 1.000 en educación infantil y otros 1.000 en el resto del sistema. Pero para eso necesitamos soluciones justas. Ahora la cosa se va a poner supuestamente más triste para las cuentas públicas. Justicia en la distribución y en los ingresos. Y eso exige un sistema tributario justo. Ello pasa porque quien tenga más posibilidades ayuda más, contribuya más. Que quien tiene más o herede más, ayude más. Miren que yo no hago un discurso de los ricos y los pobres, de los explotadores y de los explotados. No estoy en ese discurso, no digo que no haya. Hablo de una sociedad justa y razonable. Y en una sociedad justa y razonable hay que contribuir y, en la medida de lo posible, ayudar. El otro día me preguntaban, ¿usted es partidario de la pasión o de la moderación? Una pregunta interesantísima. Y yo les dije, mi pasión es la moderación. Y verdaderamente yo creo que es fundamental entender que uno puede ser mesurado y esto no le quita en ningún momento firmeza o determinación para poder defender con pasión lo que cree. A veces es más fácil un acto de violencia que parece que es un acto de arrojo que la insistencia, la consistencia, la persistencia y la resistencia de la determinación de la mesura. El debate no es, por tanto, si se suben o se bajan los impuestos sin más precisiones. Lo importante es qué impuestos se suben o se bajan, a partir de qué límites y a quién. No podemos pedir más esfuerzos a las clases medias y a los trabajadores que están sufriendo más significativamente los efectos de la crisis. Han sido los más sacrificados. Así que me comprometo a no subirles los impuestos, pero sí a pedirles un esfuerzo a quienes más tienen para garantizar las políticas activas de empleo, los servicios públicos y que estos sean eficientes, transparentes y con rendición de cuentas. Y de verdad, ya en la línea de ir acabando, pues es difícil no sentir dolor, verdaderamente dolor, por aquellos que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y necesidad, que no tienen ningún recurso. Así que no sé que no verán mal que se dote presupuestariamente a la renta mínima de ciudadanía, ¿no?, que también a veces llaman renta mínima de inserción, que se agilice su tramitación para que nadie quede en indefensión. Y nosotros pensamos hacerlo hasta el 90% del IPREM, que como saben es el indicador público de renta de efectos múltiples. Esto supondría pues, llegar a unos 480 euros, es decir, extender la ayuda y ampliar la cuantía. No lo digo tanto para celebrar datos, sino para decir que nos hemos fijado que hay personas que están en verdadera necesidad y necesitan urgentemente una solución. Pero las administraciones públicas no son los únicos agentes de la transformación social. Este asunto es de toda la sociedad. Sociedades avanzadas como la madrileña tienen una enorme vitalidad y mecanismos propios para hacer valer su autonomía.
Bien, sabemos que en la sociedad no todo el mundo está en partidos políticos. Es probable que los aquí presentes no sean todos del mismo partido político, ni siquiera de diferentes, tal vez de ninguno. Por eso yo agradezco a quienes militan en situaciones difíciles, pero también hay miles de personas de enorme sensibilidad social, política y pública que trabajan honestamente por el bienestar de Madrid y de nuestro país y que no están en partido alguno. Yo me convoco también con ellos, a esta tarea política que alcanza a todos los ciudadanos en su deber cívico. Y hoy estamos dispuestos a hacerlo desde la candidatura del Partido Socialista, a quien agradezco su entrega y a quien agradezco también el que hayan pensado, sin duda con algún punto de insensatez, que yo puedo hacer algo. Se lo agradezco de verdad, porque nuestra voluntad es merecer la confianza para afrontar un proceso de constitución para gobernar Madrid, para cambiar Madrid, para convertirlo en algo más eficiente y más justo. Y eso pasa por la capacidad de elegir y decidir de los ciudadanos, por defender a las ciudadanas, por defender su condición, sus derechos y sus libertades. Así que aquel sí de febrero es ahora este sí de abril. ¿Qué ha pasado? Que ahora es un proyecto más colectivo, más ilusionado y más consistente. Y yo me siento convocado a merecer la confianza que haga posible un gobierno de mayoría en Madrid que genere bienestar, precisamente a partir de la eficiencia de los servicios públicos, con instituciones consistentes y justas, para desde nuestro deber cívico. Yo me siento verdaderamente concernido, especialmente involucrado. No digo a los demás lo que no me digo a mí mismo. No se trata de ser exigente con los demás si uno no es exigente consigo mismo. Me lo digo también a mí mismo, para que encontremos también en los demás las fuerzas para estar a la altura de este desafío. Prepárense. Preguntado Sócrates por Alcibíades sobre qué debía hacerse para gobernar la ciudad, lo lógico hubiera sido que si le pregunta Alcibíades a Sócrates qué hay que hacer para gobernar la ciudad, pues Sócrates le hubiera pasado El Príncipe de Maquiavelo, pero no se había escrito todavía y debió tener que contestar otra cosa, ¿no? Bueno, y le contestó lo siguiente, como saben, ¿no? Si quieres gobernar la ciudad, lo primero que tienes que hacer es gobernarte a ti mismo, porque si no te gobiernas a ti mismo, ¿cómo vas a gobernar la ciudad? Así que algo he aprendido con esto, y es que lo primero es el deber cívico, y que el deber cívico tiene que estar en el corazón de las políticas y de las instituciones justas. Muchas gracias.